Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El ejército israelí mata a 11 personas en nuevos bombardeos contra el sur libanés, un día después de que Donald Trump anunciara una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah a petición de Irán, que exige un cese el fuego en todos los frentes para seguir dialogando con Washington. Rusia mata al menos a 22 personas en Ucrania con una nueva ola de ataques aéreos contra Kiev y Dnipro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide más sistemas de defensa antiaérea a sus aliados. Y Francia revisa sus responsabilidades con el genocidio de Ruanda con un memorial en honor a las víctimas. El presidente francés Emmanuel Macron y el ruandés Paul Kagame inauguraron la obra A orillas del Sena en París. Iniciamos con noticias de Líbano. Las fuerzas israelíes han matado al menos a 11 personas en nuevos bombardeos contra el sur del país. Ya son a esta hora 3.468 las víctimas mortales de esta nueva guerra, según las cifras citadas por la agencia Reuters. Los nuevos ataques de Israel suceden mientras los representantes del gobierno libanés e israelí se volvieron a reunir en Washington y solo un día después de que Donald Trump frenara a Benjamin Netanyahu de volver a bombardear Beirut en una llamada en que, según fuentes citadas por Axios, el presidente estadounidense le aseguró a Netanyahu que todo el mundo odia a Israel por su culpa. Tras la conversación, el republicano publicó en redes sociales que Hezbollah también aceptó contener los combates. Sin embargo, el grupo armado luego exigió nuevamente el fin de la ocupación israelí. En este contexto, este martes, el ministro de Salud libanés denunció las nuevas agresiones contra personal humanitario. Nos enfrentamos a una masacre de nuestros equipos médicos y de emergencia. Hemos tenido 163 ataques directos contra personal médico. Esta es una situación peligrosa y en escalada que ha afectado a todos los sectores de la salud. La Cruz Roja, la Defensa Civil, el Comité Islámico de Salud, los Scouts de Risala, los médicos de Nabatie y todas las organizaciones médicas de emergencia. Como decíamos, los intentos de Donald Trump para contener a Benjamin Netanyahu de atacar Beirut responden a la exigencia iraní de que cese el fuego en todos los frentes, incluido Líbano y la Franja de Gaza. Mientras agencias estatales iraníes señalan que Teherán ha cortado el intercambio de mensajes con Washington, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aseguró ante el Congreso que la República Islámica está accediendo a negociar nuevos puntos. Nuestro corresponsal Adrià Rocha en Estambul nos amplía. Irán han asegurado varias agencias de noticias vinculadas al gobierno iraní que ha cortado todo lazo de comunicación e intercambio de mensajes y de comunicaciones que hasta la fecha había estado siendo transmitido sobre todo por Pakistán, pero también por otros países mediadores como son Qatar, Egipto y Turquía. Pues bien, Irán asegura que no va a continuar con el intercambio de mensajes, no va a avanzar en estas negociaciones que hace una semana parecía que estaban ya a punto de culminar, a menos que Israel no termine con su ofensiva en el sur del Líbano y también con sus ataques también diarios en contra de la Franja de Gaza. De hecho, según la agencia de noticias judicial Mehr iraní, Irán está ahora mismo estudiando la última propuesta de Estados Unidos que fue enviada hace algunos días y que no ha recibido aún respuesta por parte de una Teherán que, según fuentes anónimas del gobierno iraní a esta agencia de noticias del propio gobierno iraní, está no siendo respondida a causa de la enorme preocupación que existe en Irán o la falta de confianza que existe entre el gobierno iraní por parte de los Estados Unidos. Recordemos que en el último año, en 365 días, Irán y Estados Unidos han estado negociando en 3 ocasiones. La última es la actual, pero en junio del año pasado los dos países ya estuvieron negociando el programa nuclear iraní y eso conllevó en un ataque de Israel en la guerra de los 12 días en junio del año pasado que cortó todas las negociaciones que fueron después vueltas a empezar en enero de este mismo año y que fueron rotas otra vez por la ofensiva y el inicio de la guerra actual entre Estados Unidos, Israel e Irán, que empezó el pasado 28 de febrero con el asesinato sorpresa del ayatolá iraní, el Ali Khamenei. Por lo tanto, Irán está ahora mismo esperando, cortando todas las comunicaciones a la espera de que Donald Trump obligue a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, a parar con la ofensiva, sobre todo la ofensiva israelí en el sur del Líbano. Esto es lo que realmente busca Irán,
que no sea derrotada Hezbollah para entonces poder empezar, eso sí, negociaciones que tienen que ir mucho más allá de las negociaciones nucleares. Otras negociaciones que siguen estancadas y precisamente a raíz de la guerra en Medio Oriente son las de Rusia y Ucrania. Esta noche Rusia mató a 22 personas con un nuevo ataque aéreo contra las ciudades de Kiev y Dnipro principalmente. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide nuevos sistemas de defensa antiaérea a sus aliados. El informe es de William Gazo. Edificios destrozados y calles llenas de escombros. Ciudades de Ucrania se despertaron otra vez bajo las bombas rusas. Los ataques con drones y misiles dejaron varias víctimas mortales y decenas de heridos en Kiev. En la mañana, los habitantes seguían conmocionados. Había humo por todas partes. Nos agachamos con mi hija e intentamos protegerla, pero un escombro del edificio la golpeó y le rasgó la chaqueta. Dice que le duele la espalda. No podíamos entender lo que estaba pasando. Parecía una especie de apocalipsis. Según el ejército ucraniano, Rusia atacó con 656 drones y decenas de misiles. Pero la capital no fue el único blanco de los bombardeos. La ciudad de Dnipro, en el este del país, pagó un alto costo tras los ataques durante la noche, mientras que la ciudad de Kharkiv, un poco más al norte, también sufrió importantes daños. Mientras tanto, Moscú afirma estar dispuesto a negociar la paz o a seguir con la guerra si lo considera necesario. Sí, alcanzaremos nuestros objetivos y estamos preparados para hacerlo de forma pacífica. De lo contrario, si la otra parte sigue obstaculizando el proceso, rechazando las conversaciones de paz y las decisiones serias que abrirían el camino hacia una solución pacífica, la operación militar especial continuará. Sin una paz a la vista entre ambos países, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a sus aliados occidentales suministrar más ayuda militar y ha reiterado que las reservas ucranianas de municiones para sistemas antimisiles son insuficientes. Vamos ahora a París. El presidente francés Emmanuel Macron y el ruandés Paul Kagame inauguraron un memorial en honor a las víctimas del genocidio de Ruanda, mientras Francia asume su responsabilidad por su alianza con el régimen Hutu en la época. Nuestra periodista Natalia Ruiz nos amplía. A orillas del río Sena se desveló ya este monumento en homenaje a las víctimas del genocidio de Ruanda en 1994. Se trata de este monumento que ustedes ven a mis espaldas, estos dos grandes bloques negros hechos en lava sobre un piso de triángulos blancos y negros, formas geométricas que forman parte del arte tradicional ruandés. Es la artista Grada Kilomba quien estuvo a cargo de la creación de este monumento, una emotiva celebración, donde se escucharon pues varios discursos, entre ellos el de testimonio de una mujer que sobrevivió a este genocidio en 1994. Ella tan solo tenía 16 años, contó todo lo que tuvo que atravesar junto con su familia, su padre que fue asesinado, como todos fueron atacados con machete, pero que finalmente fue traída a Francia en julio del 94 y aquí encontró una nueva vida. Una de las palabras que se escucharon en los discursos tanto de esta sobreviviente como de los presidentes tanto de Ruanda como de Francia fue la palabra justicia. Esa verdad, esa justicia sobre lo sucedido para evitar que este tipo de sucesos oscuros vuelvan a repetirse, pues es una de las claves. Paul Kagame, que agradeció a Emmanuel Macron por el haber osado y haber arriesgado tanto, aceptando la responsabilidad del Estado francés en ese genocidio, algo que tomó muchísimos años a Francia hacer, y por parte de Emmanuel Macron dijo que era importante que se siguiera, por supuesto, haciendo justicia, que estos crímenes no queden impunes. Hay que recordar y construir juntos. De Francia venimos a Colombia porque el presidente Gustavo Petro insiste en que la primera vuelta de las elecciones a la presidencia tuvo irregularidades. El mandatario argumenta que hubo modificaciones al software electoral que perjudicaron al candidato de su partido, a Iván Cepeda, que ayer rechazó ya que se pudiera hablar de fraude tras reconocer el recuento oficial. Las misiones de observación internacionales afirman que los comicios han sido transparentes. Diego Bazzani nos amplía. Persiste la pulseada entre Gustavo Petro y las autoridades electorales por el resultado de las presidenciales. Este martes, el presidente de Colombia dio a conocer pruebas acerca de un posible fraude que habría ocurrido en los comicios del pasado 31 de mayo. Para el mandatario, el software con el que se organizan las votaciones fue alterado para perjudicar al candidato de su partido, Iván Cepeda.
El software sí fue modificado y 2 veces el 26 de mayo del 2026. La primera modificación ocurrió a la 1:21 p.m. y la segunda a las 7:21 p.m. La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas. Aseveraciones que no coinciden con los reportes de la registraduría. Esta entidad asegura que hay un nivel de coincidencia entre el preconteo de votos y el escrutinio superior al 99,9%. A su vez, la misión de observación electoral de la Unión Europea catalogó el proceso de transparente y creíble. La misión descarta cualquier manipulación de los datos del preconteo y del escrutinio. Respecto al software, somos conscientes, porque así nos lo han trasladado los candidatos, de que se les mostró el código fuente a todos los partidos que lo solicitaron. De su lado, el aspirante ultraderechista Abelardo de la Espriella pidió a Petro respetar la ley colombiana y abstenerse de participar en política siendo jefe de Estado, además de hacer un llamado para que se acaten los resultados. El país debe entender, como lo he denunciado desde antes de ser candidato, que Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones. Esa postura es falsa. Las misiones de observación electoral deben desmentirlo, porque han estado al tanto del proceso y de su transparencia. La segunda vuelta tendrá lugar el próximo 21 de junio. Y Perú también está en la cuenta atrás para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, ya del próximo. Frente a la larga crisis política, ¿no?, que atraviesa el país, muchos ciudadanos, sin embargo, expresan pesimismo frente a los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Otros incluso desean que se anulen los comicios. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, conversó con algunos de ellos y nos envió este reportaje. Veamos. Más de 27 millones de peruanos acuden a las urnas el domingo 7 de junio para el balotaje presidencial entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Lo hacen en medio de un sentimiento creciente de apatía entre ciudadanos que perciben a ambos candidatos como la continuación de una clase gobernante que ha mantenido al país en una constante crisis política en los últimos años. Sinceramente hubiera querido de repente que otros líderes que estaban de repente ¿no?, participando acá en el primer periodo. Han habido más de 30 prácticamente partidos políticos. Totalmente una decepción, ¿no? Como peruana me siento decepcionada porque no creo que haya personas competentes para que puedan llevar a unas elecciones limpias y transparentes, ¿no? Según encuestadoras como CPI, existe un 13.4% de indecisos que serán decisivos en los resultados. En tanto, hay movimientos que impulsan el voto blanco y el voto nulo ante lo que ven como una falta de opciones. Mayormente los jóvenes votan por nulo. Es una opción que también puede ser para mí la correcta, porque no sé a quién puedo dar mi confianza de su voto. Simplemente la familia es un consenso y ellos están de acuerdo, como yo, de hacer viciado nuestro voto. ¿Qué remedio nos queda? En la primera vuelta, los votos en blanco y los votos nulos alcanzaron el 17% del total. Según la ley peruana, si la suma de los votos en blanco y nulos superara los 2/3, se declararían nulas las elecciones. Según un sondeo de la firma CPI, el 22.6% de encuestados afirmó que optará por una de estas opciones en el balotaje. Y faltan 9 días solo para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Las selecciones que participarán en la cita orbital se alistan para viajar a sus centros de operaciones. Hasta el momento, 46 de los 48 equipos que formarán parte del torneo ya confirmaron su lista de 26 jugadores convocados. ¿Cuáles son las últimas novedades de cara al Mundial? Los detalles en este informe de Diego Battani. El planeta fútbol se encamina hacia el inicio de la Copa del Mundo. Brasil, una de las selecciones históricas, aterrizó en Estados Unidos de cara a preparar el inicio del torneo. Neymar Jr., el jugador insignia de la canariña, tiene una lesión en la pantorrilla y es duda para los primeros partidos del Mundial. Incertidumbre que, según el técnico Carlo Ancelotti, no es un problema para el equipo. Competir con otros. Queremos enfrentarnos a nuestros rivales, intentar dar lo mejor de nosotros mismos, trabajar duro. Todo el mundo sabe que expectativas pesan sobre Brasil. Por su parte, el ataque de la selección suiza tambalea. Esto después de que al delantero del Stade Reims, Bril Embolo, le fuera negada la entrada a Estados Unidos parcialmente, mientras el gobierno estadounidense revisa la situación judicial del jugador en su país. Un asiento vacío, pero no por mucho tiempo. Nos vemos pronto, Bril Embolo.
La Federación Iraní de Fútbol anunció que viajará a España antes de emprender el rumbo hacia la ciudad mexicana de Tijuana, en donde estará su centro de operaciones, una sede escogida por precauciones de seguridad a causa del conflicto armado que el gobierno iraní mantiene con Estados Unidos. El lunes, el técnico del equipo dio a conocer el listado final de los 26 iraníes que representarán al país. De su lado, las selecciones de Japón y Alemania también están rumbo a sus lugares de concentración, esperando por el inicio de la Copa, que tendrá lugar el 11 de junio con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.